Abelardo de la Espriella alerta, lo de Perú puede pasar en Colombia, y Petro está avisado. Imaginen despertar un lunes cualquiera y descubrir que todo lo que daban por seguro, todo aquello que parecía inamovible en su país, se ha desmoronado en cuestión de horas. Imaginen las calles de Bogotá llenas de manifestantes, el gobierno en crisis, el caos apoderándose de cada rincón. Suena imposible, ¿verdad? Pues eso mismo pensaban los peruanos hace apenas unas semanas. Y hoy, un hombre en Colombia está alzando la voz para advertir que lo imposible puede volverse real si no actuamos a tiempo. Quédense conmigo porque esta historia va a sacudir todo lo que creían saber sobre el futuro de nuestra patria. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense porque lo que van a escuchar no lo verán en las noticias tradicionales. La mañana del jueves 10 de octubre de 2025 amaneció con una noticia que sacudió toda América Latina. En Lima, la presidenta Dina Boluarte había sido destituida por el Congreso peruano en medio de acusaciones de corrupción y una crisis política que parecía no tener fin. Era el séptimo mandatario que caía en menos de una década. Las imágenes transmitidas por todos los canales internacionales mostraban el Congreso peruano en caos absoluto, legisladores gritándose entre sí, y afuera, en las calles de Lima, miles de ciudadanos celebraban y protestaban al mismo tiempo. Algunos pedían justicia, otros exigían elecciones inmediatas, y muchos simplemente expresaban su hartazgo con gritos de rabia que atravesaban las pantallas. En Bogotá, a miles de kilómetros de distancia, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella Otero observaba las noticias desde su oficina en el centro histórico de la capital colombiana. La televisión estaba sintonizada en un canal internacional y las imágenes se repetían una y otra vez. El momento exacto de la destitución, los rostros de furia de los manifestantes, los policías antimotines formando barreras humanas. Él apagó el televisor con el control remoto y se quedó mirando la pantalla negra por unos segundos. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación profunda y convicción férrea. Esto no es solo de Perú. Esto puede pasar aquí si no despertamos. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las montañas que abrazan Bogotá, el tráfico de la mañana, la gente caminando apurada hacia sus trabajos. Todo parecía normal, tranquilo, seguro. Pero él sabía que esa calma podía ser engañosa. Había estudiado suficiente historia y defendido suficientes casos en los tribunales como para entender que las crisis no avisan, simplemente explotan cuando nadie está preparado. Tomó su teléfono celular y marcó el número de su asesor de comunicaciones, un hombre llamado Carlos Mendoza que llevaba años trabajando con él. Carlos, necesito que me consigas todas las entrevistas posibles para hoy mismo. Radio, televisión, lo que sea. Tengo que hablar sobre lo de Perú. Los colombianos necesitan entender lo que está pasando. Del otro lado de la línea, su asesor respondió con eficiencia. Entendido. Dame 2 horas y te tengo la agenda lista. 2 horas después, a las 11 de la mañana, el precandidato estaba sentado en el estudio de una emisora de radio muy popular en Bogotá. El presentador, un periodista veterano llamado Germán Rojas, lo recibió con un apretón de manos firme y lo invitó a sentarse frente al micrófono. Las luces rojas indicaban que estaban al aire. Buenos días, doctor de la Espriella. Gracias por acompañarnos en esta mañana tan agitada. Supongo que, como todos los colombianos, usted ha estado siguiendo la situación en Perú. El abogado asintió y se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Buenos días, Germán. Sí, he estado muy pendiente. Y lo que está ocurriendo en Perú no es solo una noticia internacional más. Es una advertencia directa para Colombia. Es un espejo en el que deberíamos mirarnos antes de que sea demasiado tarde. El periodista arqueó las cejas, visiblemente interesado. ¿A qué se refiere exactamente con eso de que es una advertencia? El precandidato respiró hondo y comenzó a hablar con esa mezcla de pasión y claridad que lo caracterizaba. Lo que estamos viendo en Perú es el resultado de años de gobiernos débiles, corruptos, desconectados de la realidad del pueblo. 7 presidentes en menos de 10 años, Germán. 7. Eso no es casualidad. Eso es la consecuencia de promesas vacías, de líderes que llegan al poder con discursos bonitos y luego traicionan la confianza de la gente. Y aquí en Colombia estamos viendo exactamente los mismos síntomas. Tenemos un gobierno que prometió cambios profundos y lo único profundo que hemos visto es el hueco en el que nos están metiendo.
El periodista no pudo evitar sonreír ante la contundencia de la respuesta. Usted se refiere al gobierno del presidente Gustavo Petro. Exactamente. Mire, yo no hablo por hablar. Hablo con datos. La inseguridad en Colombia está disparada. Los homicidios aumentaron, los secuestros regresaron, las extorsiones están en niveles alarmantes. La economía apenas respira. Las pequeñas empresas están cerrando porque no aguantan la carga tributaria. Los jóvenes no encuentran empleo. Las familias no llegan a fin de mes. ¿Y el gobierno? ¿Qué hace? Dar discursos. Hacer shows mediáticos. Prometer cosas que nunca llegan. Eso mismo pasó en Perú. Y miren dónde están ahora. Las palabras resonaron en el estudio y también en los hogares de miles de oyentes que en ese momento estaban escuchando la radio. En el sur de Bogotá, una mujer de 68 años llamada Rosalba Pinzón acababa de encender la radio mientras preparaba el almuerzo en su pequeña cocina. Detuvo lo que estaba haciendo cuando escuchó la voz del abogado. Algo en su tono, en sus palabras, le hizo poner atención. Ese señor sí dice las verdades que nadie más se atreve a decir. Su hija, Marcela, estaba en la sala revisando su celular buscando ofertas de empleo. Levantó la vista y también escuchó. El periodista continuó con la entrevista. Pero doctor, algunos críticos dirían que usted está siendo alarmista. Que Colombia no es Perú y que nuestras instituciones son más sólidas. El precandidato soltó una risa corta, casi irónica. Germán, ¿sabe qué decían en Perú hace 5 años? Exactamente lo mismo. Que sus instituciones eran sólidas. Que no iban a terminar como Venezuela. Y mire lo que pasó. Las instituciones no se caen de un día para otro. Se van erosionando poco a poco. Cada promesa incumplida es un ladrillo que se cae. Cada acto de corrupción es una grieta en el muro. Y cuando la gente pierde la fe en sus líderes, cuando sienten que nadie los representa, cuando el hartazgo llega al límite, entonces explotan las calles. Y ahí ya es tarde para arreglar las cosas. La entrevista continuó por 20 minutos más. Hablaron de propuestas concretas, de seguridad, de economía, del plan que el Movimiento Defensores de la Patria tenía para las elecciones de 2026. Pero el mensaje central fue siempre el mismo: Colombia no puede darse el lujo de esperar. El cambio tiene que empezar ahora. Cuando terminó la entrevista radial, el precandidato salió del estudio y se subió a su camioneta blindada. Su equipo de seguridad lo acompañaba discretamente. Sabía que había amenazas latentes, pero también sabía que no podía vivir paralizado por el miedo. Tenía una misión y la iba a cumplir. A las 2 de la tarde tenía una entrevista televisiva en uno de los canales de noticias más importantes del país. El set estaba iluminado con luces blancas brillantes y había 3 presentadores esperándolo. Uno de ellos, una periodista joven llamada Andrea Solano, abrió el segmento con una pregunta directa. Doctor de la Espriella, esta mañana usted dijo en la radio que Colombia podría terminar como Perú. ¿No cree que eso genera pánico innecesario en la población? Él la miró con calma y respondió sin titubear. Andrea, yo no genero pánico. Yo genero conciencia. Hay una diferencia enorme. El pánico es irracional. La conciencia es necesaria. Y los colombianos necesitan ser conscientes de que, si seguimos por este camino, si seguimos permitiendo que nos gobierne la improvisación y la incompetencia, vamos a terminar exactamente igual. No es una opinión. Es una proyección basada en hechos. Otro de los presentadores, un hombre de unos 50 años llamado Roberto Vargas, intervino. ¿Y cuál es su propuesta entonces? ¿Qué haría usted diferente si llega a la presidencia? El abogado se acomodó en la silla y habló con la seguridad de quien ha pensado cada palabra. Primero, devolver la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, no hay turismo, no hay tranquilidad. Voy a fortalecer las fuerzas militares y la policía, no para reprimir sino para proteger. Voy a atacar las finanzas del crimen organizado, voy a endurecer las penas para los corruptos. Segundo, reactivar la economía. Voy a bajar impuestos a las pequeñas empresas, voy a atraer inversión extranjera con incentivos reales, voy a apoyar a los emprendedores. Tercero, recuperar la confianza institucional. Voy a gobernar con transparencia, con meritocracia, sin clientelismo. Y cuarto, escuchar al pueblo. No voy a gobernar desde una burbuja. Voy a estar en las calles, en los pueblos,
en las ciudades, escuchando lo que la gente necesita. La entrevista se extendió por media hora. Las redes sociales explotaron con comentarios. Unos a favor, otros en contra. Pero nadie podía negar que el mensaje había calado hondo. Los hashtags relacionados con Perú y Colombia se volvieron tendencia nacional. Al salir del canal de televisión, el precandidato recibió una llamada de su esposa, María Fernanda. Amor, te vi en la entrevista. Estuviste muy bien. Pero también estoy preocupada. Ya sabes cómo se ponen las cosas cuando uno dice verdades incómodas. Lo sé, Mafe. Pero si no las digo yo, ¿quién las va a decir? Alguien tiene que tener el valor de enfrentar a este gobierno y decirle a los colombianos lo que está pasando. Ella suspiró al otro lado de la línea. Solo cuídate, por favor. Los niños y yo te necesitamos. Te lo prometo. Esa noche, el viernes 11 de octubre, el precandidato llegó a su casa exhausto. Sus hijos corrieron a abrazarlo. Jugó con ellos un rato, cenó con su familia y luego se encerró en su estudio. Abrió su computadora y comenzó a escribir un artículo de opinión que sería publicado al día siguiente en varios medios digitales. El título era contundente: Colombia no puede ser el próximo Perú. Escribió durante 2 horas. Cada párrafo estaba lleno de datos, de análisis, de comparaciones entre ambos países. Habló de la fragilidad institucional, de la corrupción enquistada, de la desconexión entre los gobernantes y el pueblo. Y terminó con un llamado a la acción. Colombia tiene una oportunidad en 2026. Puede elegir más de lo mismo o puede elegir un cambio real. Desde Defensores de la Patria, estamos listos para liderar esa transformación. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que cada colombiano despierte, que cada familia entienda lo que está en juego, que cada votante asuma su responsabilidad. El futuro de esta nación se decide ahora. Publicó el artículo a las 11 de la noche y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el sábado 12 de octubre, el texto había sido leído por más de 200.000 personas. Los comentarios se contaban por miles. Algunos lo llamaban salvador, otros lo tachaban de oportunista. Pero todos hablaban de él. Ese mismo sábado, mientras desayunaba con su familia, recibió una llamada de un canal internacional. Querían entrevistarlo para un programa especial sobre la crisis en Perú y su impacto en la región. Aceptó de inmediato. La entrevista fue transmitida en vivo a las 4 de la tarde. El periodista, un corresponsal español, le preguntó sobre la situación política en Colombia. Señor de la Espriella, desde afuera vemos a Colombia como un país relativamente estable en comparación con otros de la región. ¿Realmente cree que puede pasar lo mismo que en Perú? El abogado miró directamente a la cámara. La estabilidad es una ilusión cuando las bases están podridas. Colombia puede verse estable en la superficie, pero debajo hay fisuras enormes. Hay descontento social, hay pobreza creciente, hay criminalidad desbordada. Y tenemos un gobierno que, en lugar de solucionar problemas, los empeora con sus políticas erráticas. Perú también se veía estable hasta que dejó de serlo. Y cuando la crisis llegó, fue imparable. No quiero que Colombia pase por eso. Por eso estoy alzando la voz ahora, cuando todavía hay tiempo de cambiar el rumbo. El domingo 13 de octubre, el país amaneció con más noticias de Perú. Las protestas continuaban, el caos político no se detenía. Los noticieros colombianos dedicaban segmentos completos a analizar la situación. Y en todos, sin falta, mencionaban las declaraciones del precandidato. Se había convertido en la voz más fuerte de alerta en el país. Esa tarde, organizó una reunión virtual con su equipo del Movimiento Defensores de la Patria. Participaron dirigentes de distintas regiones, todos conectados desde sus casas. Compañeros, esta semana ha sido intensa. Hemos logrado poner el tema sobre la mesa. La gente está hablando, está pensando, está cuestionando. Pero no podemos quedarnos solo en las palabras. Necesitamos acciones concretas. Quiero que, en cada ciudad, en cada pueblo, organicemos foros, conversatorios, encuentros con la comunidad. Que la gente vea que no somos solo un proyecto político, somos un movimiento de ciudadanos comprometidos con el cambio. Carlos, su asesor, tomó la palabra. Ya estamos coordinando eventos para la próxima semana. Tenemos confirmados foros en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y las redes sociales están encendidas.
Los videos de tus entrevistas han superado el 1.000.000 de reproducciones. Perfecto. Mantengamos el impulso. Esto apenas comienza. El lunes 14 de octubre, las noticias de Perú seguían dominando los titulares. El nuevo presidente interino ya enfrentaba cuestionamientos. Las protestas no cesaban. Y en Colombia, cada vez más personas comenzaban a hacer la conexión que el precandidato había planteado. ¿Podría pasar lo mismo aquí? La pregunta estaba en todas partes, en las redes sociales, en las conversaciones de oficina, en las mesas familiares. Esa tarde, el abogado fue invitado a un debate en un programa de televisión donde estarían también otros analistas políticos y algunos defensores del gobierno. Aceptó el reto. Sabía que iba a ser un espacio hostil, pero también sabía que era la oportunidad perfecta para confrontar directamente a quienes minimizaban la crisis. El debate comenzó a las 8 de la noche. Había 5 panelistas. Uno de ellos, un senador del partido de gobierno, arrancó con un ataque directo. El doctor de la Espriella está generando pánico innecesario. Colombia no es Perú. Tenemos instituciones sólidas, tenemos democracia, tenemos un gobierno que está trabajando por el pueblo. El precandidato sonrió con ironía y respondió con firmeza. Senador, con todo respeto, usted está repitiendo exactamente el mismo discurso que repetían los políticos peruanos hace 5 años. Y mire dónde están ahora. Las instituciones no son sólidas y no generan resultados. La democracia no funciona si la gente no confía en sus líderes. Y este gobierno no está trabajando por el pueblo, está trabajando por su propia agenda ideológica que no le importa a nadie más que a ellos mismos. El senador intentó responder, pero el precandidato continuó. ¿Quiere hablar de resultados? Hablemos. La inseguridad aumentó. El desempleo juvenil está por las nubes. La inflación está golpeando a las familias más humildes. Y lo único que hace el gobierno es culpar a otros, inventar enemigos imaginarios y dar discursos vacíos. Eso no es gobernar. Eso es fingir que se gobierna. El debate se puso caliente. Los otros panelistas intervinieron, unos defendiendo al gobierno, otros apoyando la postura del abogado. Pero al final, quedó claro quién había dominado la conversación. Las encuestas instantáneas que hicieron varios medios digitales durante el programa mostraron que más del 70% de los televidentes estaban de acuerdo con lo dicho por el precandidato. El martes 15 de octubre, la presión mediática sobre el gobierno colombiano era evidente. Varios periodistas le preguntaron al presidente Gustavo Petro sobre las declaraciones del abogado. La respuesta del mandatario fue evasiva, acusando a la oposición de sembrar miedo y de estar aliados con intereses oscuros. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de los colombianos. Esa tarde, el precandidato fue invitado a un programa de radio en Medellín. Viajó en avión y llegó justo a tiempo para la entrevista. El presentador, un hombre paisa llamado Jairo Pérez, lo recibió con calidez. Doctor, usted ha causado un gran revuelo esta semana. Hay quienes lo ven como un héroe y otros como un oportunista. ¿Qué les dice a los que lo critican? El abogado respondió sin dudar. Les digo que está bien que me critiquen. La democracia es eso, poder tener opiniones distintas. Pero lo que no está bien es quedarse callado cuando el país está en peligro. Yo no estoy haciendo esto para ganar popularidad. Estoy haciendo esto porque amo a Colombia y no quiero verla destruida. Y si algunos me ven como oportunista por decir la verdad, pues que así sea. Prefiero ser un oportunista que dice la verdad a ser un cobarde que se queda callado. La entrevista duró 1 hora. Hablaron de todo, de seguridad, de economía, de la crisis en Perú, del futuro de Colombia. Al final, el presentador le hizo una pregunta personal. Doctor, ¿usted realmente cree que puede ganar las elecciones de 2026? El precandidato lo miró con una sonrisa confiada. Jairo, yo no creo que pueda ganar. Sé que voy a ganar. Porque el pueblo colombiano ya está cansado. Ya no quiere más mentiras, ya no quiere más improvisación. Quiere un liderazgo serio, comprometido, capaz. Y eso es lo que represento. No soy un político tradicional. Soy un abogado que ha peleado toda su vida por la justicia. Soy un empresario que conoce cómo funciona la economía. Soy un padre de familia que quiere un mejor país para sus hijos. Y soy un colombiano que no se va a rendir hasta ver a esta nación de pie, digna y próspera. Las palabras resonaron con fuerza.
Cuando salió del estudio, había decenas de personas esperándolo afuera. Querían tomarse fotos, pedirle autógrafos, expresarle su apoyo. Él se quedó casi una hora hablando con todos, escuchando sus historias, sus preocupaciones, sus esperanzas. El miércoles 16 de octubre, los medios internacionales comenzaron a prestarle atención. Varios portales de noticias publicaron artículos sobre el fenómeno político que estaba creciendo en Colombia. Lo comparaban con otros líderes de derecha que habían llegado al poder en América Latina prometiendo orden y seguridad. Algunos análisis eran favorables, otros no tanto. Pero todos coincidían en algo: era un hombre que no pasaba desapercibido. Esa noche, el precandidato regresó a Bogotá. Estaba agotado pero satisfecho. Había logrado lo que se propuso: poner el tema de Perú sobre la mesa y obligar a los colombianos a reflexionar sobre su propio futuro. Llegó a su casa y encontró a su esposa esperándolo con una taza de café caliente. Gracias, amor. La necesitaba. Ella se sentó a su lado en el sofá. Esta semana has estado en todos lados. Te he visto más en la televisión que en persona. Él sonrió cansado. Lo sé. Pero era necesario. Teníamos que aprovechar el momento. La crisis de Perú nos dio una ventana para hablar de lo que realmente importa. Y creo que lo logramos. ¿Y ahora qué sigue? Ahora seguimos trabajando. Esto no para. Cada día hay que estar en la calle, en los medios, con la gente. Hasta que lleguemos a 2026 y ganemos esas elecciones. El jueves 17 de octubre, exactamente una semana después de la destitución de la presidenta peruana, el panorama político colombiano había cambiado. El precandidato había logrado posicionarse como la voz más fuerte de la oposición. Las encuestas comenzaban a reflejar un crecimiento en su intención de voto. Y lo más importante, había logrado que millones de colombianos comenzaran a cuestionar el rumbo del país. Esa mañana, escribió un mensaje en sus redes sociales que se volvió viral en cuestión de minutos. Colombia, lo de Perú no es una noticia lejana. Es una advertencia cercana. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Tenemos la oportunidad de decir basta a la mediocridad, a la corrupción, al desorden. En 2026 podemos elegir un camino diferente. Un camino de seguridad, prosperidad y dignidad. Ese es el camino que ofrece Defensores de la Patria. Ese es el camino que yo estoy comprometido a recorrer con ustedes. No se rindan. No pierdan la esperanza. Colombia todavía tiene salvación. El mensaje tuvo cientos de miles de interacciones en pocas horas. Los comentarios eran en su mayoría de apoyo. La gente agradecía que alguien tuviera el valor de decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. Rosalba, la mujer del sur de Bogotá que había escuchado su primera entrevista radial, leyó el mensaje en el celular de su hija. «Mija, este señor sí va a cambiar las cosas. Yo lo siento». Marcela asintió. «Ojalá, mamá. Ojalá Colombia le dé la oportunidad». En todo el país, conversaciones similares se repetían. En las tiendas, en los buses, en las oficinas, en las universidades. El tema estaba instalado. Y el nombre del abogado estaba en boca de todos. Esa tarde, el precandidato recibió una llamada del expresidente Álvaro Uribe. Fue una conversación breve pero significativa. El líder del Centro Democrático lo felicitó por su trabajo durante esa semana y le ofreció su respaldo para las elecciones de 2026. Era una señal clara: la derecha colombiana estaba unificándose alrededor de su figura. Cuando colgó el teléfono, sintió una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Sabía que el camino hacia la presidencia sería largo y difícil. Sabía que habría obstáculos, traiciones, amenazas. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía un equipo comprometido, una base social creciente, sobre todo, una convicción inquebrantable de que Colombia merecía algo mejor. Esa noche, antes de dormir, se paró frente al espejo de su habitación. Se miró fijamente. Vio las ojeras del cansancio, las arrugas que empezaban a marcarse, los primeros cabellos grises. Pero también vio algo más, vio la mirada de un hombre que había encontrado su propósito. Colombia, allá voy. Y no voy a parar hasta verte de pie. Al día siguiente, el viernes 18 de octubre, la vida siguió su curso. Las noticias de Perú comenzaron a perder fuerza en los titulares. Otros temas ocuparon la agenda mediática.
Pero algo había cambiado en Colombia. Una semilla había sido plantada. Una conversación había sido iniciada. Y un hombre había dado el primer paso de un largo camino hacia el poder. En su oficina, el precandidato revisaba los planes para los próximos meses. Había eventos programados en todo el país, reuniones con líderes regionales, entrevistas pendientes. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía optimista. Sentía que el viento había cambiado de dirección. Y que ese viento soplaba a su favor. Carlos entró a la oficina con una carpeta llena de documentos. Abelardo, aquí están los informes de las encuestas de esta semana. Subiste 5 puntos. Estás en segundo lugar ahora, solo detrás del candidato del gobierno. El abogado sonrió. Es un buen comienzo. Pero todavía falta mucho. No podemos confiarnos. Lo sé. Pero es un buen comienzo. Esa tarde, el precandidato salió de su oficina temprano. Quería pasar tiempo con su familia. Llevó a sus hijos al parque, jugó con ellos, los escuchó hablar de sus cosas de niños. Y por unas horas, olvidó la política, las encuestas, las entrevistas. Solo fue un padre disfrutando de sus hijos. Pero en su mente, la misión seguía presente. Colombia lo necesitaba. Y él estaba dispuesto a darlo todo. La semana que cambió el rumbo de su campaña había terminado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y él estaba listo para pelearla. Porque Colombia no podía ser el próximo Perú. No bajo su liderazgo. No si el pueblo decidía darle la oportunidad. No si juntos construían el país que todos soñaban. El futuro era incierto. Pero la esperanza estaba viva. Y eso, en tiempos de crisis, era lo más valioso que un pueblo podía tener. ¿Y ustedes, queridos colombianos, creen que Colombia corre el mismo riesgo que Perú? ¿Están listos para el cambio en 2026? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. No olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido como este.